Abrimos el bloque productivo, pero también un bloque institucional y político. Nos acompaña en piso el presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate, zona productora, ingeniero Víctor Zaguer. Buen día, Flor, gusto en saludarte y un saludo especial a tu audiencia. Bueno, mate en mano como se debe. Así es, siempre me acompaña. Sí. Bueno, mi desayuno es el mate siempre. Bueno, bien. Así que forma parte de nuestra vida, nuestra cultura, nuestro ser, nuestra identidad. A mí me gusta decir el mate nuestro de cada día. Exactamente, es así mismo. Sabes, Víctor, que me gusta o procuro siempre tratar de graficar un poquito, ilustrar y una ficha técnica del sector, ¿no? ¿Cuáles son los números importantes? A mí hay un número que siempre me hace ruido, el número de productores. Bueno, yo siempre digo que, a ver, esos números se lanzan sin ningún tipo de respaldo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo utilizan con otros fines que no sean los propios del sector, con fines políticos, algún sector le sirve. Y yo creo que eso también habla un poco del fracaso del INIM, porque no ha podido realmente hacer un relevamiento de si es un productor genuino o no. Te cuento una anécdota. Cuando hubo un cambio de orientación en este gobierno, cuando recién asumió Viley, fuimos a la Secretaría de Agricultura, creo que estaba el ingeniero Vilela, y bueno, estamos hablando de nuestro sector, de las particularidades. Me hace la pregunta también el ingeniero sobre la cantidad de productores y yo le digo, ese número exacto no hay. Y eso es lo que hay que hacer, un relevamiento genuino, porque hoy se lo toma como productor de yerba mate al médico, al contador, al ingeniero, que entran al negocio porque es interesante. Y uno de los funcionarios que estaba sentado en ese momento ahí me dice, yo tengo un yerbal. Claro. Ah, bueno, le digo, y vos sos un productor, estás sentado acá en la oficina. ¿Y dónde tenés tu yerbal? ¿Tu yerbal? Claro. Le pregunto. Tengo un Virasoro en un fondo común. En esa bolsa de tantos miles de productores hay de todo. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer. Y nosotros siempre dijimos, hay que apoyar aquel que tiene como principal ingreso la yerba mate. Bueno, hablamos de productores. ¿Cómo podemos apreciar lo que la industria yerbatera configura para la provincia de Misiones? Los pilares económicos de la provincia es la yerba mate. Vos sabés muy bien, es la yerba mate, es el té, es la madera. Esos son los principales pilares económicos en donde se asienta la economía de la provincia. Sí. Por eso siempre nosotros decimos, no, pareciera que todos los problemas cuando surgen de nuestro sector, la culpabilidad o la responsabilidad recae en la industria. Cuando somos nosotros los que generamos empleo genuino, pagamos impuestos, y hay una cosa que no se ve, que es la ayuda que cada industria hace en su comunidad en el sector social. Sí. Y yo recuerdo de una empresa asentada en Apóstoles, en donde hizo una escuela para niños con capacidades diferentes porque no había un edificio que los contuviera. Tenían letrinas de madera y esta industria hizo una inversión millonaria en ese momento, que yo recuerdo bien el número, que fue en la década del 90, fines de los 80, principios de los 90, 89, 90, de $800.000 en ese momento, que después sí, donó a la provincia. Y esas son cosas que no se ven, y así como esta industria lo hizo en Apóstoles, hay otras industrias que en sus comunidades ayudan mucho, a comedores escolares, en el tema educativo, en el tema de contención de hijos de tareferos, que vos bien sabés, en el tema del trabajo infantil, que cada vez socios de nuestra Cámara al menos se están involucrando más y están en ese proceso de certificación. Sí, entonces esas cosas tienen poca prensa y no se ve, pero es muy
es muy importante y determinante su actuación en sus comunidades. Sí, es un detrás de escena que no está en agenda, Sí, que no se que ve. nadie lo pone en agenda, pero que está ahí, ¿no? Claro, y sin porque embargo traccionan las comunidades todos los días. La empresa se le rompe una cubierta. Vos tenés y sabés, conocés muchos ejemplos de caminos inclusive que las empresas propias arreglan con sus máquinas, que eso es lo que no se ve. Y también creo que por ahí las empresas deberían visualizar más esa parte social. Sí, por eso te decía hoy, me parece que es una materia un poquito pendiente. Claro, pero como entra en la rutina diaria, digamos, entonces... a mí al menos me encanta contar esas cuestiones, porque son cuestiones que, ya te digo, traccionan, vinculan, generan impacto en el largo plazo, ¿no? Y a veces no te das cuenta, pero le estás cambiando la vida a una persona. Cuando hablamos de la Cámara, ¿cuántas empresas y cooperativas nuclea la Cámara de Molineros? Mira, porque suelo escuchar que son, viste, siempre dicen, no, los 2 molineros, los 3... Hablando mal y rápido, hay cosas que a mí me molestan, entonces quiero que me digas cuántos son en la Cámara. No, en nuestros socios somos 24, somos 24 socios en nuestra Cámara. Según el relevamiento que hace el INIM, números más menos, hay 200 secaderos y 100 industrias. En números rápidos te estoy hablando, Flor. Sí. De esos, 24 son socios de nuestra Cámara. Bien. Que el 80 y pico % son pymes, son pequeñas y medianas industrias. Tenemos, digamos, cooperativas. Tenemos empresas grandes hay pocas, serían 3 o 4, pero la gran mayoría son todas pymes. Son todas pymes, esparcidas a lo largo y ancho de la provincia. Bien, sí. Bien. Y después están las empresas que están radicadas en Corrientes, que son más importantes, digamos, y que son las que hoy están traccionando y creciendo en este esquema. Dentro del sector, ¿ustedes lo viven así como se comunica hacia afuera o es un mito? Son colegas con los que nos llevamos muy bien, hay un diálogo muy fluido y coincidimos en un montón de cosas. Bien. Lo que pasa es que la estructura productiva de Corrientes es distinta. Es distinta porque allá son medianos y grandes las superficies, y acá hay un minifundio, hay muchos productores muy atomizados con unidades de producción más pequeñas. Esa es la diferencia. Ahora, los problemas que nos aquejan y los desafíos que tenemos son los mismos. ¿Cómo es el rendimiento de la producción en Misiones? Si hablamos, por ejemplo, de rendimiento por hectárea, entiendo que hay como distintas... Y bueno, ese es mi tema, es ¿no? una de las cosas que yo digo, uno de los fracasos del INIM, yo digo eso, porque utilizan una unidad de producción de 4.780 kilos, creo que, desde que se creó el INIM, que es poquísimo utilizar, porque si hubieran tenido éxito en esa política, hoy la unidad de producción hubiera sido otra. Entonces, cuando vos haces un costo en base a 4.700, no te van a cerrar los números. Claro, totalmente cambia. Cuando hoy inclusive el INIM ha premiado a productores o ha destacado a productores que producen 10.000 y más kilos de hoja por hectárea. Claro. Entonces, siempre se habla del precio, pero hay un sinfín de varios ítems que hay que tener en cuenta para hablar de rentabilidad. No es solamente el precio. Lo que pasa es que el INIM, en su historia, la única estrategia objetivo era limitar la oferta para hacer subir el precio. Eso es lo que se carece. No hay estrategia, no hay políticas dirigidas como pueden tener los brasileros o los paraguayos para vender más al mundo. Es más, los 44 millones de kilos del año pasado hubieran sido 48 millones de kilos. Pero ¿qué pasó? Desde Paraguay y desde Brasil exportaron 4 millones de kilos a destinos nuestros y a nuestros clientes. Claro. Cuando se podría haber hecho eso desde acá. ¿Y por qué fue eso? Y porque estábamos muy caros y porque, digamos, no hay unas políticas ciertas. Esa es la realidad. Vos sabés que yo, desde que recuerdo que me interesa el tema del agro, de la comunicación agropecuaria y demás, escucho el mismo discurso. Un discurso sostenido de fortalecer al pequeño productor que no se materializa en términos de números y al final del día, cuando cae la tarde y te tiene que cerrar el bolsillo, digamos, ¿no? Y no únicamente
en la yerba, sino también en otras acciones. Esto, bueno, siempre discutido. Semanas de reclamos en ruta, a la vera de la ruta. Sumado a eso, hay un ministro que, al menos desde mi punto de vista, no colabora, no coopera para nada en tener una mirada igualitaria hacia los sectores productivos. No ocurre únicamente con la yerba, sino también con otros cultivos. Siempre prioriza a un eslabón sobre otro. La pregunta es, en todo ese contexto complejo y complicado, ¿no? ¿Cómo transita la industria yerbatera o cómo transitan los molineros estas semanas, este año? ¿Cómo viene el año? No conocen nuestra realidad. Te digo, es más, creo que el actual ministro, hace 3 años está, si no me equivoco, me convocó por primera vez hace unos días. Con el anterior ministro tenía una relación fluida. Intercambiamos un montón de ideas, proyectos. En algunas cosas estuvimos de acuerdo, en otras no estuvimos de acuerdo y no estamos de acuerdo, pero siempre hubo un diálogo muy fluido. Sí. Con el actual ministro me he reunido una sola vez. ¿En 3 años de gestión? ¿Vos sabés que ahora... No sé si son 3 años de gestión, pero nos hemos reunido una sola vez para hablar digamos, de este problema que se está generando ahora por los precios de la materia prima y digamos, y todo el problema social que se está generando en este momento. Que nosotros también estamos viviendo esa crisis, porque el sector industrial también está perdiendo plata, de eso no se habla. Y nosotros en los últimos meses sí estamos con pérdida. El más grande tiene espalda más grande para aguantar es este momento. El más chico es como hablábamos, los que componen nuestra cámara, que la mayoría son pymes, y bueno, y le está costando también. Uno ve, y yo le mostré al ministro, le hice una descomposición de precios de góndola, que es como el INIM tiene por ley, digamos, que hacía cuando tenía los precios mínimos para la materia prima. ¿Qué hacía? Por ley del INIM había que tomar el precio en góndola de las marcas más vendidas, de ahí se descomponía hacia atrás, se le sacaba el IVA, se le sacaba el margen, el markup, que es el margen que tiene el supermercado, se le sacaba la logística y uno llegaba a un número. Yo le llevé la foto que saqué yo del California, voy a hacer el chivo del supermercado, en donde más o menos había unas hierbas conocidas, tampoco voy a decir, que estaban orillando los 3.000 pesos. ¿Y empiezan con? Bueno, y ahí le saqué, tengo la foto, le saqué el IVA, le saqué el markup y llegamos a una rentabilidad negativa de 250 pesos. Uno, 258 pesos el otro. Bravo. Entonces, sí, nosotros también estamos en crisis, nosotros también estamos preocupados y estamos viendo cómo hacemos para ser más competitivos. Y es más, estamos contando los centavos en las empresas, haciendo ajustes por donde sea, porque esta economía que estamos viviendo nos obliga a eso. Como bien decía el economista Suchovicki, claro, antes la marea te llegaba hasta el pecho y no nos veíamos los pies. Cuando empieza a bajar el agua y te ves el pie, decís, bueno, es lo que nos está pasando ahora. Entonces haces ajustes por todos lados. Tenemos que hacer en el sector de la producción, en el sector de la secanza, que es el intermedio, y en el sector de la industria también. Y tenemos que ser más competitivos. Ahora, siempre digo que los privados estamos haciendo un esfuerzo muy grande con todo esto y el Estado debe hacer también sus deberes en una reforma laboral e impositiva. Sí. Si es que queremos vender hierba al mundo, tenemos que ser competitivos, porque tenemos a nuestros vecinos, Paraguay y Brasil, que son mucho más competitivos que nosotros. También el Estado debe acompañar a hacer su parte. Sí, sin duda es la reforma laboral e impositiva como uno de los principales pedidos, no solamente de un sector industrial, en este caso vinculado al agro y la producción, sino también al comercio, turismo y todos aquellos sectores económicos de la provincia. Víctor, gracias por este tiempo. No hablé demasiado, pero
Y bueno, se estiró un poquito la entrevista, pero estuvo bien interesante. Esperamos volver a charlar antes de fin de año, a ver cómo sigue la cosa. Dale, muchas gracias, Flor, y un saludo especial a toda tu audiencia.